Un saludo cordial en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos una vez más para introducirnos en la lección número 4 de la materia de soteriología, esta vez con un solo tema, un tema muy apasionante, muy fascinante, que será el nuevo nacimiento. Citaremos el texto de base para este tema, San Juan capítulo 3 del versos 1 al verso 5. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Quiero empezar diciendo que este tema es muy crucial en la vida del verdadero Hijo de Dios. Quizás este tema en realidad defina quiénes somos y quiénes de verdad serán salvos. Tal vez las palabras que pueda decir puedan sonar un poco fuerte, pero es necesario para saber quiénes somos de verdad. De acuerdo al texto que leímos, los que serán salvos no serán salvos solo por tener un rótulo de pentecostales, porque hoy en día hasta los católicos son pentecostales. No serán salvos por tener muchos dones para hacer milagros y sanidades, porque también el diablo puede imitar los dones. Tampoco serán salvos los que hablan en el nombre de Jesucristo y su vida no se identifica con el carácter de Cristo. Con esto no quiero decir que estoy en contra de nuestra denominación pentecostal, porque la usamos con fines administrativos ante el ministerio de culto. Pero tenemos que ser conscientes que a nivel mundial hay miles y miles de verdaderos hijos de Dios, del nombre, bautizados en el nombre de Jesucristo y llenos del Espíritu Santo, pero con otra denominación. Tampoco estoy en contra de los dones que Dios nos ha dado, porque son de mucha utilidad para el crecimiento de la obra. Ni mucho menos estoy en contra de usar el nombre que es sobre todo nombre, que se nos fue revelado. Y de seguro que ese nombre ha de ser revelado a multitudes en este último tiempo. Según el versículo que hemos leído, es necesario nacer de nuevo, es decir, ser tocado por el cielo, por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, el cual cambiará toda nuestra manera de pensar y de vivir. Eso no es vivir de emociones o de apariencia, sino de tener una nueva identidad. Pero esto solo se puede hacer si permanecemos en Cristo. El nuevo nacimiento es una doctrina fundamental de la salvación y ha de entenderse como la nueva vida en Jesucristo. Cuando Nicodemo visitó a Jesús de noche, jamás pensó que a pesar de todos los conocimientos que tenía religiosamente hablando, no tenía salvación. Dios estableció que para ir al cielo y ser salvos, el hombre tendrá que nacer otra vez. Cuando el Señor le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo se sorprendió, no podía entender lo que escuchaba. Fue así que le respondió al maestro: ¿o sea que tengo que volver al vientre de mi madre y nacer otra vez? El Señor Jesús le respondió: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor Jesús no le estaba hablando de un nacimiento de carne, sino de uno de carácter, de un carácter espiritual. En esta conversación Jesucristo quiere que Nicodemo vaya al cielo y sea salvo. El hombre que ha nacido de nuevo ya no va a depender de sí mismo ni del mundo, sino plenamente de Dios. Su mundo ahora es diferente y de esta manera el apóstol nos recuerda al nacer de nuevo que morimos a lo terrenal, es decir, a todos los deseos, a las pasiones, como ser fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, ira,
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Y también dice, no mintáis los unos a los otros. El apóstol Pablo nos presenta cómo debe ser la vida de ese hombre que ha nacido de nuevo. Vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas las cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne sobre vuestros corazones y sed agradecidos. Creo que muchas veces hemos escuchado sermones que no hagas, no toques, que tienes que cambiar, que tienes que dejar. Y de hecho están en la palabra del Señor. Pero pienso que el tema crucial es que el hombre no puede cambiar por su propia fuerza. Necesita un nuevo nacimiento. Necesita una intervención divina. De allí que el hombre debe ser predicado a Cristo. Es Cristo que tiene que figurar en su vida. Y cuando Cristo está en la vida de la persona, cuando Cristo se apodera del pensamiento y de todo su ser, todo lo demás va saliendo. Va saliendo porque no es de Cristo, porque Cristo es santo. Al cielo no entrará cosa inmunda, ni algo que haga abominación ni mentira. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que el hombre podrá ir al cielo si nace de nuevo en Cristo. Nacer de nuevo es la orden para ir al cielo si quiere ser salvo. Pero ¿cómo nace un hombre de nuevo? Nadie puede nacer si primero no es engendrado. Se requiere de un engendramiento para que haya un nacimiento. También tiene que ver quién lo engendre para saber qué simiente recibe, es decir, quién es su padre. Hay un dicho que comúnmente se dice, hijo de tigre sale pintado. El Hijo de Dios se ha de caracterizar por su Padre. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:23, fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios llega a la vida del hombre, la que produce fe, o es decir, la que encamina su fe en su corazón para ser salvo. ¿Cómo se realiza este nuevo nacimiento? Dios trae al pecador ante su presencia, lo confronta con su palabra, le abre el corazón, le hace estar atento, le abre el entendimiento, resplandece su corazón, le transmite o lo encamina a su fe. El pecador cree en la verdad de Dios, mira hacia el Calvario, siente el juicio de Dios sobre él, quiere ser salvo. Ahora se arrepiente porque tiene fuerzas para tomar decisión y dejar el pecado. En virtud, Dios le da conocimiento. Se siente libre de toda culpa. Pide perdón por haber ofendido a Dios y Él lo perdona. Se siente libre de toda culpa y luego se bautiza en agua por inmersión en el nombre maravilloso de Jesús. Y así se sepulta con Cristo y resucita para una nueva vida con Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hasta aquí vemos que toda la obra de salvación es de Dios, desde un inicio hasta un final. Pero eso no quita al hombre de su responsabilidad, porque tal vez alguno puede decir, si todo lo hace Dios, entonces ¿por qué no salva más vidas? Respondemos, en el plan de salvación de Dios está que ninguno se pierda. De allí que Juan dice de la siguiente manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que es para todos
y no es para algunos. La oferta es de Dios. Dios prepara todo y le equipa con todo para que pueda tener una victoria asegurada. Pero es en ese momento que el hombre debe decidir de rendirse ante Dios o quedarse como está. Porque para que Dios continúe su obra redentora, su obra de transformación, porque también el nuevo nacimiento implica un crecimiento, no es una perfección de un inicio, es un recorrido. Dios quiere hacer de nosotros una nueva criatura, pero antes es necesario morir a nosotros mismos. Y solo cuando se muere puede haber una nueva vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El resultado esperado del nuevo nacimiento. Recordemos que la palabra del Señor dice, por su fruto los conoceréis. Observe lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. A esto hace referencia el apóstol Pablo cuando dice en Colosenses 3:1-4, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, nacido de nuevo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto, y ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Quiero desearles mucha bendición, así concluimos una vez más esta lección. Bendiciones.